¿Quién soy? Es decir, una pregunta que tiene que ver con mi identidad. ¿Cuál es mi identidad verdaderamente? ¿Quién soy? ¿Soy quien yo creo que soy? ¿Soy quien otros dicen que soy? ¿Quién soy verdaderamente? ¿Cuál es mi identidad? Y la otra pregunta tiene que ver con ¿para qué existo, no? ¿Para qué soy aquí? Y es una pregunta que tiene que ver con encontrar el propósito de nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué existo? Son dos preguntas que el ser humano se ha hecho y se seguirá haciendo a lo largo de la historia. Ahora, yo creo que si comprendemos Génesis capítulo 1, probablemente podamos encontrar una respuesta mucho más exacta de parte de Dios en cuanto a estos dos puntos que tienen que ver con cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro propósito o cuál es el llamado que tenemos para nuestra vida. Así que quiero pedirles que abran sus Biblias en Génesis capítulo 1 y vamos a leer el verso 26 y el verso 27. ¿Ya? Génesis capítulo 1, versos 26 y verso 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte en esta mañana que nos permitas comprender qué es lo que significa ser creado a tu imagen y semejanza. Y que, Señor, al entender cuál ha sido el diseño original con el cual tú nos creaste, podamos recuperar por medio de Jesucristo esa imagen que perdimos luego de la caída. Padre, encomendamos este tiempo en tus manos. Rogamos, Señor, que nos ayudes a concentrarnos en tu palabra, que podamos dejar de lado toda preocupación, toda distracción y que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres decir esta mañana. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hay algunas cosas que quisiera de repente aclarar acerca de este texto. En primer lugar, comienza diciendo: entonces dijo Dios, hagamos, ¿no? Hagamos al hombre. Ahora, si te das cuenta, Dios está en singular. Dijo Dios. Pero la palabra hagamos está en plural. Y es interesante porque muchas personas han tomado este texto para decir de que no hay un solo Dios, sino que hay muchos dioses. Por eso la Biblia dice hagamos. Y solamente a manera de aclaración, hay que aclarar que la Biblia nos enseña acerca de un solo Dios, pero que se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es por eso que en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde comienza la Biblia, comienza diciendo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esa palabra Dios es la palabra Elohim. Y la palabra Elohim significa el dioses. El en singular, dioses en plural. Y uno diría: oye, ¿cómo es esto de que el dioses? Bueno, es profundo, pero es sencillo. Un solo Dios en tres personas. Entonces, al inicio de todo, antes de que comenzara la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron una junta, probablemente como la que vamos a tener en la noche, donde de repente no hubo una votación, pero el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo en la creación y decidieron que por encima de todas las cosas creadas, la corona de su creación iba a ser el ser humano. Ahora, ¿qué es lo que hace al ser humano especial por encima de cualquier otra cosa creada? Es que solamente el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hace poco estaba en Lima y estaban celebrando el COP
COP20 se llama, creo, que era esta conferencia mundial para salvemos el planeta y el medio ambiente, ¿no? Mi amigo Jackson es un arbólogo profesional, ¿no? Se dedica al cuidado de los árboles y las plantitas, y vivimos en una era pues ecológica, ¿no? Y todo el mundo está con toda la preocupación, ¿no? de Greenpeace y salvemos al planeta, salvemos a los animales, salvemos a las ballenas. Y ¿sabes qué? Es verdad, Dios nos encomendó que seamos buenos cuidadores de la naturaleza, pero jamás olvidemos que por encima de cualquier animal, que por encima de cualquier árbol, que por encima de cualquier cosa creada, está el ser humano, el hombre y la mujer. Yo veo hoy, es interesante, en Facebook ves una campaña a veces que la gente recolecta millones de dinero, de firmas para salvar a un animalito, pero no se conmueven por los millones de niños que muchas veces mueren de hambre, desnutridos en el mundo, pero sí se conmueven cuando ven a un delfín atrapado o una ballena enferma. Nunca te olvides que de entre toda la creación a Dios le complació hacer al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. Ahora, la palabra imagen viene de la palabra hebrea tselem. Como siempre les he dicho, yo no soy un experto ni en hebreo ni en griego, pero por lo menos ya que es un verso corto que voy a predicar, he hecho mi tarea de averiguar qué significa en su lenguaje original. Y la palabra tselem, que es la palabra imagen, tiene que ver con un reflejo del original, ¿ya? Es decir, tú no eres, al ser creado a imagen de Dios, no es que tú eres igual a Dios, eres una imagen de Dios. Había tratado de conseguir un espejo hoy día, y mi amigo Isaac me consiguió un espejo. Esto no es mío, por si acaso. Isaac, me preocupa que tengas esto en tu bolsillo. Ah, ya, ok. Entonces, si tú, no sé si llegas a ver, pero este es un espejito. La idea de imagen es justamente eso, es la idea que tú proyectas el original que se ve en el espejo. Tú no eres la imagen, tú eres la proyección. ¿Ok? Esa es la idea, no es que tú eres la imagen, tú no eres el original, tú eres la proyección. Porque algunas personas también han tomado este texto para decir, nosotros somos mini dioses porque la Biblia dice que hemos sido hechos a imagen de Dios. No, la Biblia no dice que tú eres un mini Dios. Dice que tú eres un reflejo de la imagen de Dios. Ese fue el diseño original. Y la palabra tselem o la palabra imagen, en ese entonces se utilizaba, por ejemplo, para hablar de cuando ellos engrababan las monedas. Agarraban una moneda, tomaban un molde de cera y ellos presionaban la moneda contra la cera, y una vez que la cera secaba, se convertía en un molde para poder reproducir monedas que eran una imagen del original. Esa es la idea de imagen, ¿ya? Así que cuando Dios dice que Él creó al hombre a su imagen, en el diseño original de Dios era que el hombre y la mujer reflejaran la imagen de Dios. Reflejaran la imagen de Dios. Ahora, por supuesto que esa imagen fue distorsionada cuando el hombre y la mujer decidieron tomar su propio rumbo y alejarse de Dios. Ahora, al igual que un espejo, si yo agarro ese espejo y lo quiebro, yo me miro al espejo y ¿qué voy a ver? Voy a ver una imagen totalmente distorsionada, pero voy a ver algo, ¿ok? Así que el pecado de alguna manera ¿cómo se podría decir? Opaca la imagen original, que es el plan de Dios original, pero no borra totalmente la imagen de Dios que hay en nosotros. Es por eso que uno puede encontrar valor, dignidad y aún modelos dignos de seguir, no solamente en los cristianos. Podemos verlo en gente que no tiene religión, podemos ver en gente aún que a veces no son un ejemplo de repente en su manera de conducir sus vidas, pero a veces hay destellos de belleza. ¿Por qué? Porque fueron creados a imagen de Dios. Y esto es muy importante para nosotros como cristianos entender, porque esto te va a ayudar a encontrar dignidad y a encontrar valor en las personas, más allá de que su estilo de vida sea algo que tú
de repente valores o que tú estés de acuerdo. Yo me acuerdo hace unos 3 años, no, un poquito menos, de repente 2 años, leí la biografía del Papa, del Papa actual. Me leí su historia, ¿no? Y me acuerdo que mientras iba leyendo su historia, iba encontrando algunas cosas acerca de su vida que verdaderamente eran dignas de imitar. El amor que ese hombre tenía por los pobres, el compromiso social que tenía con la gente más necesitada, era algo que a mí me desafiaba a tratar de aún imitar su ejemplo. Ahora, doctrinalmente hay cosas que yo no comparto de repente con el Papa, pero eso no significa que yo no voy a reconocer y encontrar cosas que son dignas de imitar en un hombre de repente con el cual no necesariamente compartimos bueno, compartimos en cierto sentido la misma fe, pero no tenemos el mismo punto de vista en todos los asuntos doctrinales que creemos. Pero me acuerdo que cuando compartí esto como un ejemplo, hubieron algunas personas que se ofendieron y me dijeron: ¿cómo es posible que tú vas a ver algo digno de rescatar y de imitar en un hombre que cree en esto y que cree en el otro y que cree? ¿Sabes por qué? Porque tanto él como yo, como un budista, como un musulmán, como un ateo, fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Esto es tremendamente importante si queremos aprender a ver el valor que las personas tienen más allá de sus creencias. Ahora, la otra palabra es la palabra semejanza. Dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza. Y la palabra semejanza tiene la implicancia de que tenemos algunos de sus atributos, pero no todos. O sea, somos imagen de Dios, somos una proyección de Dios, pero no tenemos todos los atributos de Dios. Por ejemplo, nosotros no somos omnipresentes. Dios puede estar en todo lugar, nosotros no podemos estar en todo lugar. Dios es omnipotente, Él es todopoderoso, nosotros no somos todopoderosos. Pero sí hay ciertas áreas en las que Dios ha puesto su semejanza en nosotros. Por ejemplo, Dios es un Dios que gobierna, ¿no? Y cuando Él nos pone en la creación, nos pone para gobernar por encima de todas las otras criaturas. Nos da la capacidad de gobernar así como Él gobierna. Dios es eterno, existe desde la eternidad hasta la eternidad. Nosotros no somos eternos en el sentido de que tenemos un origen, pero sí en que vamos a vivir eternamente. Ya sea con Dios o sin Dios, pero Dios nos ha creado para existir por toda la eternidad. Dios nos creó con la capacidad de relacionarnos. Ninguna otra criatura que no sea el hombre tiene la capacidad de relacionarse con Dios como la tenemos nosotros. Tenemos la capacidad de amar y de ser amados. Pero por encima de todas esas características, aún tenemos libre albedrío, la capacidad de escoger. Son cosas que nos hacen únicos, ¿verdad? Pero por encima de todos, a mí me llamó mucho la atención que cuando la Biblia dice de que fuimos creados a imagen de Dios, tiene que ver que fuimos creados con la disposición de hacer y reflejar el carácter de Dios en todo lo que tiene que ver con vivir en justicia y en rectitud. Es decir, Dios nos creó con la tendencia en el corazón de querer vivir una vida de rectitud y de justicia. Esa fue la imagen original. Ahora mira lo que dice Eclesiastés 7:29. Yo se los leo. Dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre con una disposición a vivir en rectitud y en justicia. Pero mira lo que dice: pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, que cuando nos vemos en el espejo original, Dios nos creó para reflejar su carácter. Cuando dice que somos imagen de Dios, no tiene que ver con un asunto físico, porque Dios no tiene cuerpo. Dios es incorpóreo, Dios es espíritu. No somos imagen de Dios en el sentido de que Dios tiene 2 brazos, 2 piernas y 2 ojos. Somos imagen de Dios en el sentido de nuestro espíritu y nuestro carácter.
Pero esa imagen se rompió. Así que es por eso que yo quiero hablarles de justamente cómo entender qué significa ser imagen de Dios. Impacta nuestra identidad y también impacta nuestro propósito en la vida. Ahora, vamos a hablar acerca de nuestra identidad en primer lugar. Vamos a hablar de qué es lo que nos define muchas veces como seres humanos. Fíjate, cuando el autor de Génesis escribe, y se cree que el autor de Génesis fue Moisés, ¿quién fue el auditorio al cual Moisés está escribiendo? ¿Cuál es el auditorio original? El pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando con Israel? Habían sido esclavizados durante 400 años en Egipto. Ahora fíjate, cuando Moisés escribe, el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, que por diferentes circunstancias terminaron siendo esclavos bajo el dominio egipcio. Por 400 años ellos vivieron inmersos en una cultura que adoraba al sol, a la luna, a las estrellas, a los animales. Adoraban a las criaturas antes que al Creador. Y es interesante que Moisés en todo el capítulo 1 va a comenzar afirmando de que fue Dios quien creó todas esas cosas. ¿Para qué? Para justamente restaurar en su pueblo la idea de que verdaderamente solamente existe un solo Dios. Pero por otro lado, en la cultura egipcia, ¿quién era el único que era visto como Dios? El faraón. Ahora fíjate, el pueblo de Israel sabía que el faraón no era Dios. Pero 400 años viviendo en una cultura donde el único que supuestamente refleja la imagen de Dios es el faraón, ¿cómo crees que ellos se sentían acerca de ellos mismos? Solo el faraón está hecho a imagen de Dios. Nosotros no. Y eso hace que pierdan la dignidad de entender cuál era el diseño original que Dios tenía para ellos. Y aunque fueron liberados de la esclavitud, ellos eran libres, pero seguían viviendo como esclavos. ¿Recuerdas cuando le dije que la imagen de Dios tenía que ver con esa disposición a hacerlo recto a los ojos de Dios? Era parte de cómo fuimos diseñados. Israel había perdido eso. Y cuando Moisés escribe acerca de que hemos sido hechos a imagen de Dios, él lo que quiere es restaurar la dignidad y el valor del ser humano por su identidad. Creados a imagen de Dios. Ahora, es interesante, no sé si has puesto atención que Efesios capítulo 2:10, cuando dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La palabra hechura suya, ¿sabes lo que significa? Significa poesía. Así que dice que cuando Dios crea al hombre, es una expresión, es como un poema de Dios. Creado en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, como decía al inicio, el diseño original de Dios es que nosotros entendamos que fuimos hechos a su imagen para vivir una vida de rectitud, para relacionarnos con Él, ¿verdad? Pero el pecado afectó ese diseño original. Es como si yo agarrara el espejo y lo rompo en pedacitos y ya no puedo ver esa imagen original. Es por eso que estamos tan confundidos con el tema de quiénes somos verdaderamente. El otro día salí a correr ahí afuera del apartamento, con cuidado para que no me atropellen los carros, y mientras iba corriendo me encuentro con un amigo de Pucallpa, corriendo, y nos encontramos ahí, nos pusimos a conversar. Y él lo que me decía: Julio, nosotros nos conocemos hace varios años, y él me dice: tú siempre me has estado hablando acerca del Evangelio, acerca de Dios, acerca de su propósito, y la verdad que durante todos esos años yo no te entendía. Y yo le pregunto, bueno, ¿y a qué se debe que ahora te has dado cuenta de eso? Me dice, se debe a que ahora tengo 30 años y me he dado cuenta de que todas aquellas cosas que me definían como persona
verdaderamente han fracasado. Yo pensaba que cuando terminara mi carrera, pensaba que cuando consiguiera mi esposa, pensaba que cuando tuviera mis hijos, pensaba que cuando tuviera mi casa, verdaderamente eso me iba a hacer sentir completo. Y él me decía cómo en Lima era tan difícil para él vivir sin dejar que la cultura definiera su propia identidad. Y él me decía, yo me vivo en torno a gente que se define por cuánto tiene, por qué maneja, por dónde vive. Pero ya me he dado cuenta de que ninguna de esas cosas pueden definir mi identidad. Y justamente pensando en esto, al igual que Moisés quiso restaurar la imagen de Dios en el pueblo de Israel, si nosotros entendemos cuál fue el diseño original de Dios al crearnos a nosotros, nosotros también vamos a poder tener la esperanza de que por medio de Cristo nuestra imagen sea restaurada a la imagen original de Dios. Ahora, la segunda área que quiero hablarles acerca de por qué es importante entender la imagen de Dios tiene que ver con nuestra creatividad. Cuando dice la Biblia que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo único que sabemos acerca de Dios hasta ese momento? Dice que somos creados a imagen de Dios en el versículo 26. Lo único que sabemos del versículo 1 hasta el versículo 26 acerca de Dios es ¿qué cosa? ¿Qué dice en el versículo 1? Que Dios es un Dios creador, ¿ok? Entonces, si respetamos el contexto que los maestros de la Biblia muchas veces tenemos que hacer, ¿no? En ese contexto, lo único que puede significar, o lo primero que puede significar ser creado a imagen de Dios, y si Dios es un Dios creador, entonces significa que nosotros fuimos creados para crear. Fuimos creados para crear. Ahora, la diferencia, por supuesto, es que cuando Dios crea, la palabra crear viene de la palabra bará, que significa cuando Dios crea absolutamente de la nada. Y es algo que solamente puede hacer Dios, ¿no? Cuando no existe nada, Dios, por medio de su palabra, hace que las cosas existan de donde no existían. Pero cuando dice que el hombre crea, el hombre no crea al igual que Dios, no es bará la palabra. El hombre no crea, el hombre hace. ¿Ok? Y la diferencia es que el hombre toma de las cosas creadas por Dios y hace cosas con ellas. ¿Ya? Ahora, en el diseño original de Dios, fíjate, ¿dónde comenzó la vida? En un jardín. Ahora, si ustedes creen que la vida va a terminar en un jardín, están equivocados. La vida comenzó en un jardín, pero va a terminar en una gran ciudad, bien urbana, bien llena de gente, no sé si con bastante tráfico, pero en el diseño original de Dios no era que de repente viviera una familia en un cerrito, tuviera su campo para él y sus vaquitas, y en el siguiente cerro otra familia, así como la familia Ingalls, ¿no? Todos soñamos con de repente vivir así, no tener que lidiar con los vecinos, tener espacio. Pero en el diseño original de Dios, ¿cuál es el mandato que Dios le da a Adán? Id y llenad la tierra. Llenen la tierra de gente. Ahora, la gente que está en Pucallpa, probablemente están justamente en Pucallpa porque no les gusta una ciudad llena de gente. Les gusta el campo. El problema es que Pucallpa cada vez es menos campo y más ciudad. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a Cachibo? Y cuando Cachibo se llene, ¿a dónde te vas? ¿A San Fernando? ¿Ah? El diseño original, ya está lleno ya. El diseño original de Dios era que vivamos así, lleno de gente. ¿Por qué? Porque cada ser humano es imagen de Dios. Y Él quiere que la tierra esté llena de su gloria, y para que la tierra esté llena de su gloria va a ser a través de la gente que refleja su imagen, ¿verdad? Ahora fíjate esto, este es un detalle que cuando yo lo aprendí me impactó tremendamente. Dice que Dios creó al hombre
a su imagen, para crear, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de la creación del hombre? No solamente el hombre fue creado para que sean jardineros y cultiven el jardín. La idea es que hubieran, ¿cómo se llaman los taladores de árboles? ¿Ah? Podadores, arbólogos, yo le digo a Jackson, ¿no? Arquitectos, madereros, ingenieros, artistas, músicos. Ese fue el plan de Dios. Y que por medio de nuestros dones, capacidades, habilidades, otros son vendedores, otros son marqueteros, otros son diseñadores, todo eso era parte. Dios nos creó para crear, ¿ok? Pero la idea era esta, que por medio del uso de nuestra creatividad podamos glorificar a Dios y podamos servir a la humanidad. ¿Ok? O sea, Dios creó los árboles, Él no creó las casas. Las casas las construimos nosotros, ¿no? Dios nos proveyó de los recursos, nosotros construimos las telas y la industria de la moda. Aunque eso sí tuvo que ver con el pecado, porque al principio andábamos desnudos, ¿no? Ahora, hablando de la ropa, ya les di el dato, ¿ah? Ustedes saben, Dios diseña al hombre para vivir a la imagen de Dios y crear igual que Dios, para la gloria de Dios y para el servicio de la humanidad. Luego, el hombre peca y esa imagen se rompe. ¿Ok? ¿Cuál es el primer artefacto cultural que el hombre crea después de la caída? Ropa y carteras. No, no dice carteras. Ni carteras ni zapatos. Ropa, ¿no? Fíjate. Después de la caída, el ser humano utiliza su creatividad, ya no para la gloria de Dios, ya no para el servicio de la humanidad. Ahora va a utilizar sus habilidades para crear, ¿para quién? Para sí mismo, para cubrir su pecado, para cubrir su desnudez y para mostrar su independencia de Dios. ¿Ok? Ahora, vayamos desde la creación hasta nuestros días. Cada uno de ustedes tiene una vocación, tienen algunos una profesión, tienen capacidades. Muchos de ustedes que están aquí en Mil Palmeras son empresarios excelentes. Muchos otros son médicos, enfermeros. Muchos otros son profesores. Algunos son transportistas. Otros son vagos. Aunque para ellos no sé cómo se les puede utilizar. Pero cuando ustedes se acercan a Dios, Dios no solamente quiere salvarte para que te vayas al cielo. O sea, Él no quiere venir a tu vida, perdonar tus pecados para que te vayas al cielo. Él te salva y te deja en la tierra. ¿Para qué? Para que puedas nuevamente reflejar su imagen y reflejar la gloria de Dios en el lugar donde estás. Y que puedas utilizar tus dones y tus habilidades y la vocación que Dios te ha dado nuevamente, no solamente para proveer para ti y para los tuyos, sino para que puedas poner eso al servicio de la humanidad. Ese es el plan de Dios. A cada uno de ustedes Dios le ha dado una capacidad de dones y talentos y habilidades. Les ha dado una capacidad de influenciar en el mundo. ¿Cómo lo estás utilizando? ¿Solamente para ti y para los tuyos? Déjame decirte que si estás haciendo eso, y es lo más probable, estamos todavía mirándonos en un espejo roto que está distorsionando la imagen original de Dios. Ahora, tal vez lo que más me impacta de ser hecho a imagen de Dios es que Dios no tenía la necesidad de crearnos. No es que Dios estuviera aburrido, estuviera incompleto y necesitaba que estuviéramos nosotros para completarse. Dios estaba perfecto sin nosotros.
Pero por su naturaleza, Él quiso crearnos para compartir su amor y su vida con nosotros. Él quiso crearnos para que podamos disfrutar de una relación con Él, para que podamos experimentar lo que es ser un hijo de Dios. Ese fue el deseo de Dios. Ahora, tengo una mala y una buena noticia. ¿Cuál quieren primero? Oye, qué pesimistas. ¿La mala quieren primero? Ya. La mala noticia es que no importa cuánto te esfuerces en mirarte al espejo para volver a ver la imagen original de Dios en ella, no vas a poder. Esa es la mala noticia. No importa cuánto quieras volver a recuperar esa imagen original, esa tendencia que Dios puso en el corazón de vivir en rectitud, en perfección, reflejar el carácter de Dios. No importa cuánto intentes, nunca podrás reflejar perfectamente la imagen de Dios con la cual fuiste creada. Puedes vivir intentándolo, pero no vas a poder. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que Dios vio nuestro problema y Él proveyó la salida para el problema. Y ese es el evangelio de Jesucristo. Dios tomó la iniciativa y hizo posible que la imagen original que nosotros no podemos recuperar, cuando nos vemos al espejo, vemos el espejo quebrado, hay destellos de la imagen de Dios, pero no podemos vernos tal como Dios nos creó. La buena noticia es que Dios, al ver esa incapacidad de recuperar la imagen de Dios, tomó la iniciativa. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Dios mismo se hizo hombre por medio de Jesucristo y Él vino a vivir entre nosotros. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice: el resplandor de su gloria. ¿La gloria de quién? De Dios. El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen perfecta de Dios está ¿en quién? En Cristo Jesús. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible. Dios se hizo visible por medio de Jesucristo. Dice que a Dios nadie le vio jamás, pero por medio de Jesucristo podemos ver esa imagen original y sin distorsión de Dios. Y la última parte de esta buena noticia es esta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Mira, el espejo de Isaac. Yo quería romper el espejo, pero parece que es un espejo muy caro y tiene bastante maquillaje. Dios nos creó para reflejar su imagen y su carácter. El pecado rompió esa imagen. Todavía hay algo de imagen, es por eso que podemos ver bondad aún en la gente más malvada. Pero Dios quiere que podamos restaurar totalmente la imagen inicial. Que puedas entender que fuiste creado para ser imagen de Dios. Y eso te da dignidad y valor. Para que no tengas que encontrar tu dignidad y tu identidad a través de lo que los otros piensen de ti, sino lo que Dios dice que eres. Dios quiere recuperar esa imagen en ti para que utilices los dones, talentos, habilidades, profesiones y recursos que te ha dado para glorificarle a Él y para servir a la humanidad. Pero solamente lo podemos hacer si miramos y ponemos nuestra fe en Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Y Él dice que Él un día regresará por segunda vez. Y cuando Él regrese, lo veremos tal como es. Y seremos transformados totalmente a la imagen de Dios.
Probablemente si eres una persona cristiana que has decidido seguir a Dios, ya te has dado cuenta que aún estás lejos de la imagen que Dios quiere reflejar en tu vida. El Espíritu Santo va a continuar haciendo ese trabajo en ti. Y si eres una persona que de repente nunca te has puesto a pensar en estas cosas, pero tal vez te has dado cuenta de que hay un gran vacío tal vez en encontrar verdaderamente cuál es el propósito para tu vida, para qué estás en esta tierra, quién verdaderamente eres. Dios nos dio su respuesta por medio de su palabra. Tú puedes llegar a descifrar quién eres por tu propia opinión o por lo que Dios dice. Y Dios anhela y desea que puedas ser parte de su familia. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque de entre todas las cosas creadas, escogiste al hombre y a la mujer para que podamos reflejar tu imagen. Señor, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a poner nuestra esperanza en Jesucristo, a saber que Él es el único que es imagen perfecta de Dios. Y que, Señor, al poner nuestra fe en Él, podamos nosotros ser transformados por medio de tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido para que cada uno de tus hijos aquí presentes podamos realmente poder utilizar la creatividad que nos diste, no solamente para proveer para los nuestros, sino para servir a nuestra comunidad y servir a nuestra ciudad. Ayúdanos a abrir los ojos y ver a Pucallpa a través de tus ojos, a ver la necesidad en los orfanatos, en las cárceles, en tantos lugares donde hay tanta necesidad, y a no solamente pasar de frente como si nada pasara, sino, Señor, a reflejar tu imagen en los lugares más oscuros. Señor, te damos las gracias por Jesucristo y esperamos con ansias tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.